Hola replicantes, bienvenidos a la Taberna Sci-Fi. Tras el último vídeo quedaron un par de paradojas temporales por explicar. La primera de ellas tiene muy poca historia. Se trata de la versión aplicada al viaje en el tiempo de la famosa paradoja de Fermi. Originalmente esta paradoja se refiere a la ausencia de pruebas de vida inteligente extraterrestre, ya que si supuestamente deberían haber tantísimas civilizaciones allá afuera, no tenemos ninguna prueba de que hayan venido a visitarnos. De hecho, Fermi no fue el primero en plantear esta paradoja, pero sí fue el que la hizo famosa. Lo mejor de todo es que esta paradoja surgió durante una comida con los colegas del Laboratorio Nacional de los Álamos en 1950, lo que no consideran un par de cervezas. Con esta adaptación lo que se plantea es que de existir viajeros temporales, ¿cómo es que nadie ha visto ninguno? Tendría cierta lógica que de existir el viaje temporal, existirán los turistas temporales, pero de momento no hemos visto ninguno. Puede que se disfracen muy bien, puede que vivamos una época tan sumamente aburrida que no les interese visitarnos. Apuesto más por un segundo. Pero esta paradoja no tiene ningún interés. Así que mejor hablaré de la que es mi paradoja temporal favorita, el bucle causal, también conocida como la paradoja ontológica. Esta paradoja vendría a ser el equivalente de qué fue antes, el huevo o la gallina, pero donde el huevo es tratar de entender la teoría de cuerdas y la gallina es descubrir si existe la materia oscura y si realmente su existencia tiene alguna implicación en el funcionamiento del universo. Sencillito. La mejor presentación que jamás he oído de esta paradoja tiene lugar en el episodio Antes de la inundación de Doctor Who. Por cierto, si os parece que hablo demasiado de Doctor Who, esto solo acaba de empezar. Retomando. Antes de comenzar el episodio, guitarra eléctrica en mano, el Doctor nos explica la historia de un viajero en el tiempo fan de Beethoven, que decide viajar al pasado para conocer a su ídolo y conseguir que le firme las partituras de sus obras. Cuando este viajero en el tiempo llega a Viena, descubre que Beethoven nunca ha existido. Así que este viajero en el tiempo, totalmente aterrado por perder las obras que tanto adora, decide publicarlas haciéndose pasar por Beethoven. Entonces la pregunta es, ¿quién fue el que compuso estas obras en primer lugar? De ahí que esta paradoja se conozca también como la paradoja del arranque, porque es imposible saber cuándo comienza todo. Como os decía en el vídeo anterior, el episodio de Futurama donde Fry se acuesta con su propia abuela es un buen ejemplo de esta paradoja, porque una vez su abuelo muere, él se convierte en su propio abuelo. ¿Cómo es posible esto? Os preguntaréis. Dibujos animados. Bueno, eso y un total desprecio por la física newtoniana. Porque sí, amigos, con esta paradoja entramos de lleno en el maravilloso mundo de la física cuántica, donde los efectos pueden preceder a las causas que los producen. Pero si el efecto precede a la causa que lo produce, ¿no será entonces el efecto la causa que causa el efecto que ahora es la causa que fuera del efecto que era del... Y es aquí, señores, donde los guionistas realmente se lo ocurran. Y solo diré 3 palabras al respecto. John, Connor y Skynet. Porque siendo totalmente honestos, Terminator es una de las películas que mejor desarrolla esta paradoja, y no una, sino 2 veces. En la primera parte, Skynet decide mandar al pasado a un T-800 para matar a Sarah Connor, madre de John Connor, antes de que éste nazca, ya que él se va a convertir en el líder de la Resistencia. Al mismo tiempo, para evitar que esto suceda, la Resistencia decide mandar a Kyle Reese al pasado para proteger a Sarah Connor. Causalmente, Kyle Reese deja embarazada a Sarah Connor. Por lo tanto, enviar a un robot al pasado para acabar con el líder de la Resistencia es lo que provoca que ese líder de la Resistencia nazca. ¡Pum! Y por si esto fuera poco, en Terminator 2 descubrimos que Skynet fue creado a partir de un chip encontrado en el brazo del T-800 que fue enviado originariamente a matar a Sarah Connor. Así que, para que Skynet pueda mandar a un T-800 al pasado, primero tiene que mandar a un T-800 al pasado para que Skynet pueda ser creado. Esto es, para entender la recursividad, primero tienes que entender la recursividad. Otro gran ejemplo de esta paradoja lo tenemos en la película Loop. Por cierto, alerta de spoilers. En esta película, el viejo Joe, interpretado por Bruce Willis, quiere acabar con el Rainmaker, que es la persona que ha matado a su mujer. Al mismo tiempo quiere matarlo a él mandándolo al pasado para que sea asesinado. Consigue escapar e intenta matar al Rainmaker mientras es un niño. La historia dice
que el Rainmaker se convirtió en un asesino el día que vio a su madre morir ante sus ojos. Causalmente, quien mata a su madre es precisamente el viejo Joe. Normalmente esta paradoja no tiene ningún tipo de solución lógica, pero en esta película consiguieron de alguna forma romper el bucle cuando el joven Joe, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, se suicida, de modo que en ese momento simplemente el viejo Joe desaparece de la existencia. Al desaparecer el viejo Joe de la existencia, la madre del Rainmaker sobrevive, pero entonces se genera una nueva paradoja del abuelo. Porque al desaparecer el viejo Joe, él era la única causa por la que la madre del Rainmaker iba a morir. Por lo tanto, el joven Joe no tendría que suicidarse para que él dejara de existir. Pero entonces, si no se suicida, él seguirá existiendo. Y entonces él podrá viajar al pasado y podrá intentar acabar con la madre del Rainmaker. Y entonces el joven Joe tendrá que suicidarse otra vez. Y entonces, bueno, ya sabéis cómo continúa la historia. En Doctor Who, lo echabais de menos, ¿eh? Por supuesto hay un montón de ejemplos al respecto de esta paradoja. En el episodio que os comentaba al principio del vídeo, antes de la inundación, el Doctor desarrolló un plan para acabar con el monstruo de la semana, en este caso era el Kingfisher, gracias a lo que Clara le está diciendo que un holograma que él mismo aún no ha programado está diciendo. Un plan redondo. Bueno, redondo, de hecho circular, porque con esta paradoja todo vuelve. No es el único episodio en el cual el Doctor trata con esta paradoja. Existe un episodio, Los Fuegos de Pompeya, donde además se combina con el hecho de los puntos fijos. En este episodio, el Doctor es el que provoca la explosión del volcán Vesubio al acabar con los enemigos de ese día. Pero como es un punto fijo, no puede evitarse, tiene que suceder tal como dice la historia que sucedió. Pero si de verdad queréis quedaros pensando un buen rato después de una película acerca del bucle causal, os recomiendo encarecidamente Predestination. Un barman, interpretado por Ethan Hawke, que en realidad es un agente temporal y está persiguiendo a un terrorista, un día conoce en el bar a un escritor que le cuenta que él nació siendo mujer. De hecho, nació con los órganos sexuales de ambos géneros, tanto hombre como mujer, y siendo totalmente fértil con ambos. Este escritor le cuenta al barman que durante su vida como mujer conoció a un hombre del cual se enamoró perdidamente y se quedó embarazada. Tras el parto, sus órganos femeninos quedaron totalmente inutilizados, así que los doctores decidieron extirpárselos para que pudiera seguir teniendo una vida normal, pero como hombre esta vez. Además, el escritor explica que su bebé fue secuestrado y desapareció. Hasta aquí, todo normal. El barman decide demostrar al escritor que es un viajero en el tiempo, así que se lo lleva al pasado. Y la cosa empieza a complicarse, cuando el escritor descubre que él es el hombre de quien se enamoró cuando era una mujer todavía y que la dejó embarazada. Para rematar la faena, el barman y agente temporal es quien secuestró al bebé y lo trasladó otra vez en el tiempo al pasado, hacia el orfanato donde se crió el escritor cuando era todavía una mujer. Pero no acaba aquí la cosa, señores. Porque el barman es en realidad el escritor, porque tuvo que recibir cirugía plástica después de un ataque del terrorista. Terrorista que, por cierto, en un último giro de trama, que a estas alturas la trama tiene más giros que la trenza de la princesa Leia, es también el agente temporal. Así que, resumiendo, el bebé, la madre, el padre, el barman agente temporal y el terrorista son todos la misma persona. Solo le faltaría ser también la comadrona, el médico, el director de la película y el proyeccionista del cine. Si es que tiene más trabajos que la Barbie. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, clicad en me gusta, suscribíos y dadle a la campanita para recibir notificaciones. Dejad cualquier comentario, cualquier duda, cualquier consulta. Me pasaré a leerlas, por supuesto. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista, replicantes.